Ahora, bueno, hoy tenemos a la José con nosotros desde Chile. Ella es directora del Instituto Canción en Chile y ministra. Ahora nos explicas más acerca de esto en la Iglesia CFC de Chile también. Es un gusto recibirte y tenerte entre las Powers y te doy la palabra. Adelante, todo tu espacio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para mí es buenos días, para todos es buenos días, ¿no es cierto? Acá en Chile son las 6:38 de la mañana, recién. Pero bueno, ahí le contaba a Débora que yo estoy acostumbrada a levantarme temprano porque tenemos un programa de radio que es desde las 7 de la mañana. Entonces, regularmente a las 6 ya estamos en pie, moviendo, arreglando todo acá en nuestra casa porque lo transmitimos desde acá y la radio toma el audio. Así que ya estamos ahí acostumbrados a levantarnos temprano con mi esposo, no todos los días, pero sí 2 días de la semana, entonces está todo bien, está todo bien. Bueno, estoy súper contenta, la verdad, de poder estar este día con ustedes, de conocerlas también. Eh, bueno, decía recién Débora que, claro, soy parte de una iglesia que se llama CFC acá en Chile, Centro de Formación Cristiana. Tenemos un modelo de iglesia en cuanto a la estructura, por eso nos llaman ministros, que serían como un copastor. En cualquier otra iglesia sería como un copastor. Eso es, ¿ya? Básicamente es eso. Y también junto a mi esposo trabajamos en un instituto de música, música ministerial, que se llama Instituto Canción. Está en muchos lugares del mundo y acá en Chile está hace 15 años. Y mi esposo trabaja hace 15 años ahí y yo trabajo hace 10 años ahí en el Instituto Canción. Así que llevamos muchos años trabajando a tiempo completo al ministerio, ya nuestra vida es 100% entregada al Señor. Hace ya por ahí unos 7 años más o menos, ya dejamos nuestros trabajos y ya nos dedicamos full al ministerio porque así también Dios lo fue pidiendo en el proceso, ¿ya? Y quiero, antes de iniciar con lo que quiero hablar, quiero darles un poquito de contexto para que entiendan por qué también Dios puso poder compartir esto que les voy a compartir a continuación. Yo conocí al Señor hace 18 años, ¿ya? Yo tengo 42 años y a los 23 años Jesús sale a mi encuentro. ¿En qué contexto? ¿Ya? Yo estudiaba teatro en la universidad, eso es lo que estudiaba de manera profesional, ese era hacia donde yo iba guiando mi vida, quería ser actriz y todo lo que conlleva al mundo de las artes. Me imagino que todas saben más o menos cómo son el mundo de las artes. Eh, y estaba en ese proceso, yo fui mamá soltera a los 20 años fui mamá, eh, y a los 22 años ocurre algo que obviamente daña mi corazón y es la separación con el papá de mi hija. En ese tiempo yo no conocía del Señor. Y él se va y quedo sola con mi hija, sola. Y todo el año 2004 fue un año muy duro en mi vida porque me vi sola, literalmente sola, descubierta, no sé si alguna vez se ha sentido así, descubierta, no amada, rechazada, soledad, creer que no vas a poder, creer también, y esto creo que era una de las cosas que más dolió en mi corazón, que era todo lo que yo había proyectado para mi vida, sueños, proyectos, hogar, familia, es como que se había venido abajo. Entonces, el año 2004 fue un año muy triste en mi vida, donde yo sentía que no, lo único que me mantenía viva era mi hija, que en ese momento tenía 2 añitos, y en ese proceso Jesús sale a mi encuentro. Jesús sale a mi encuentro y lo primero que se me revela de Jesús es que era un esposo. Viste que nosotros tenemos a un Dios que es Padre, a un Jesús que es esposo, a un Espíritu Santo que es amigo, que es un paracleto, es un ayudador, pero lo primero que se me revela de Dios es Jesús como esposo, que finalmente era mi necesidad, la necesidad que yo tenía en ese momento, mi alma herida, necesitaba ser cubierta por un esposo. Y se me empieza a revelar como esposo y fue muy duro. ¿Por qué? Porque yo era muy independiente, estaba acostumbrada desde muy niña a hacer todo sola, trabajé desde muy pequeña,
no era una carga para mis papás porque yo siempre me compraba mis cosas desde muy pequeña, desde los 14 años. Entonces eso provocó que yo fuese muy independiente y no necesitara a nadie, se supone. Entonces, en ese proceso, y yo siempre lo cuento y digo, si Jesús no hubiese llegado a mi encuentro, lo más probable es que yo hubiese sido líder de algún grupo feminista de algún lugar de acá de Chile. Siempre lo vi de esa manera porque por esta independencia, por esta autosuficiencia, por esto, acá en Chile le llamamos, no sé cómo le llamarán en sus lugares, pero acá en Chile le llamamos mamá luchona, así como, que todo lo puede, y, ¿no es cierto? Y vamos. Pero cuando uno empieza a profundizar, te das cuenta que todo ese armazón que tú muestras, esa dureza, ese yo puedo, es un corazón absolutamente herido, herido, un corazón eh, que no está sano y que tiene que disfrazarse para no mostrar su vulnerabilidad y para no reconocer que necesita ayuda. Y creo que estamos en una época donde se ha levantado este empoderamiento de mujer, pero distorsionado, distorsionado. Y me gusta mucho el nombre de esta comunidad de Power, Power, ¿no es cierto? Mujeres Power. La pregunta es, ¿de qué forma vamos a manifestar ese poder? Porque hay un término que se utiliza mucho en este tiempo y es el empoderamiento. Y si ustedes escuchan el discurso de todos los movimientos feministas que hay, esa palabra es muy usada por el movimiento feminista. El empoderamiento, empodérate. Y es un poder que nace de lo humano, de mis fuerzas humanas. No está Dios en el asunto. Entonces, yo le ponía por título a esto que quiero compartir con ustedes hoy día, y es una pregunta, ¿ya? Es, ¿empoderadas o quebrantadas? ¿Qué será más poderoso? ¿Ya? Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. ¿Empoderadas o quebrantadas? Y hay dos mujeres que son las de las que quiero hablar, eh, y se los quiero hablar también abriendo un poco mi corazón porque es algo con lo que yo luché, es algo que cuando empecé a conocer al Señor tuve que empezar a vulnerarme delante del Señor, a decir, Señor, en verdad no tengo fuerzas, hay días que no tengo fuerzas, hay cosas que creo que no voy a poder lograr, hay cosas con las que yo no me siento capaz de llevarlas. Yo estaba sola con una hija en ese momento, hace 18 años atrás, cuando recién conocí al Señor, y yo decía, hay cosas que no puedo, hay cosas que me cuestan, no sé cómo llevar esto, no sé cómo ser mamá y papá a la vez, cosas que para mí eran preguntas en ese momento y que de a poco el Señor fue aclarándomelas, fue mostrándome el camino, y hoy día, después de 18 años, yo tengo un matrimonio en el Señor, conocí a mi esposo en la iglesia, y llevamos casados casi 14 años. Él es el padre de mi hija, él adoptó a mi hija, ahora es su hija, él la ama, la cuida, la protege, ella lo ve a él como su papá, y he visto cómo Dios ha ido sanando, y no solo sanando, restaurando esa herida, no solo mía, sino también de mi hija, porque entiendan que el abandono, el rechazo son cosas que tú cargas y que es un proceso que dura años para sanar, para soltar, para cambiar mentiras que Satanás puso en nuestro corazón y poner en cada mentira que él puso en nuestro corazón una verdad de su palabra. Y eso ha sido todo un proceso en estos 18 años que conozco al Señor. Entonces, eh, cuando veo el feminismo y de muy de cerca, porque como todo mi ambiente antes de conocer al Señor era así, era todo en el movimiento LGTB, todo en el movimiento feminista, porque desde ahí me saca a mí el Señor finalmente. O sea, piensen, estudiar teatro es estar metido en eso. Eh, Empiezo a través de la palabra a comprender, a entender qué es una mujer llena de poder, qué es que una mujer esté llena de poder. Y he descubierto algo y por eso le ponía empoderadas o quebrantadas.
he descubierto que las mujeres más poderosas en la Escritura, las mujeres que marcaron generaciones, de las mujeres que hasta hoy día hablamos, la clave fue que vivieron una vida de quebranto y quebrantadas en la presencia del Señor. Esa fue la clave para ser mujeres llenas de autoridad, mujeres que dejaron un legado, mujeres que hicieron algo por otros. No fue a través de un empoderamiento natural, sino fue a través de un quebranto, de vidas quebrantadas en la presencia del Señor. Y desde esa intimidad, desde ese quebranto, salían llenas de poder, salían revestidas de autoridad, de gracia, de favor de Dios, que no tienen nada que ver con el empoderamiento. Yo buscaba acá la definición en la RAE acerca de la palabra empoderamiento, y tiene que ver con algo o sea, con dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo, ¿ya? Se emplea en textos de sociología política con el sentido de conceder el poder, ¿ya? Y claro, conceden un poder que te lo puede otorgar un hombre, te lo puede otorgar un movimiento, pero nosotras sabemos que todas esas son cosas movibles, que van a caer tarde que temprano, y ya muchas han caído. Entonces, construir ese empoderamiento desde esa plataforma, que alguien te dé esa autoridad, que alguien, wow, un movimiento te empodere, son cosas que sabemos que van a caer, porque la Escritura lo establece. Va a haber movimientos en la tierra, ya lo han habido, y esos movimientos, ¿para qué son? Para que todo lo que es movible caiga, y solo quede lo inconmovible. Entonces, cuando yo busco ese empoderamiento a través de la sociedad, a través de un movimiento, estoy destinada a fracasar y a caerme. En cambio, lo que el Señor nos da es muy distinto. Y quiero leer una mujer que marca mucho mi corazón, y es María de Betania. María de Betania es una de mis favoritas de la Escritura. Miren, María de Betania aparece 3 veces en la Escritura. María de Betania es una mujer que nosotros la vemos en la palabra, que aparece en 3 oportunidades. Y en 3 oportunidades ella tiene un estilo de vida de quebranto en la presencia de Jesús. Y fíjense esto, Jesús termina diciendo: lo que esta mujer ha hecho se hablará eternamente, por siempre. O sea, fíjense, hoy día estamos en el 2023 y seguimos hablando de lo que hizo esa mujer. O sea, marcó un precedente. O sea, fue una precursora, abrió el camino, o sea, dejó un legado que provoca que hoy día nosotras, mujeres de diferentes partes, sigamos hablando de ella. ¿Qué hizo María de Betania? Uno dice, ¿qué hizo? ¿De qué forma tocó el corazón de Dios? Porque creo que una de las cosas más hermosas que nosotras podemos hacer, mis amadas, es aprender a tocar el corazón de Jesús. Es aprender a que nuestra vida toque el corazón de Jesús. Y fíjense lo que dice Lucas, capítulo 10, esto aparece desde el versículo 38 al 42. Y es la situación cuando Jesús visita, ¿no es cierto?, a estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Convengamos en esto. Yo he estado 2 veces en Israel, y me conmovía cada vez que pasábamos por Betania, no podía no recordar esto, porque yo decía, wow, cuando Jesús iba desde Jerusalén a Galilea, iba y se movía, yo decía, wow, pasaba por este lugar y era como una parada de Jesús obligada, pero no obligada porque, wow, no, sino porque él amaba estar en este hogar. Betania representa un lugar donde Jesús quiere reposar, donde Jesús puede reposar, donde Jesús puede encontrar atención, comida, amor. Eso representan estos hermanos, eran muy amados, de acuerdo a la palabra, era una familia muy amada para Jesús. Y claro, tiene mucho que ver porque ellos preparaban un ambiente para Jesús. Entonces, fíjense lo que dice Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y siempre me llama la atención y no me quiero, yo amo a Marta, ¿ya? Yo amo a Marta, la amo, porque siempre es como que, ay, Marta la mala. No, 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 Marta es una buena mujer, es una mujer que ama a Jesús, pero aún le falta descubrir algunas cosas que María sí descubrió. Y fíjense en esto, en la época que Jesús visita a estos hermanos, recuerden que los discípulos eran solo hombres, las mujeres no eran discípulas, eso no era parte de la cultura judía, una mujer no podía ser discípula. ¿Y cómo se reconocía en la cultura judía, cómo se reconocía que un varón era discípulo de un maestro? Era porque se sentaba a los pies, así se reconocía. O sea, cuando veíamos un hombre parado y muchos sentados bajo él, eso implicaba, ah, perfecto, ahí está el maestro con sus discípulos, porque sentarse a los pies implicaba que se reconocía como maestro. De hecho, cuando se habla de Pablo, dice que Pablo creció a los pies de Gamaliel. Lo que significa es que Pablo era discípulo de Gamaliel. Eso quiere decir la escritura cuando dice que Pablo creció a los pies de Gamaliel. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Dice que Marta escogió la mejor parte. Y algo que amo de la Biblia, de la escritura, es que la palabra se responde con la palabra. Entonces, cuando uno ve que Jesús dice que una sola cosa es necesaria, en otras versiones dice, una sola cosa es urgente. Dice, y María la ha escogido. Cuando uno ve eso, dice, ¿cuál es la mejor parte? ¿Cuál es esa cosa necesaria? ¿Cuál es? Hay que retroceder unos versículos. Dice que María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Fíjense estas dos cosas. A los pies, oyendo su palabra. Son dos características que solamente los hombres podían hacer en la época de Jesús. O sea, sentarse a los pies y oír su palabra es lo que hacía un discípulo, hombre. Y fíjense que aquí María está sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. O sea, ¿cuál es la implicación? Que Jesús la reconoce como discípula. Fíjense en esto. Jesús la posiciona en un lugar que estaba destinado en ese momento solo para los hombres. Y Jesús, al permitirle estar a sus pies, oyendo su palabra, lo que Jesús está diciendo es, yo la reconozco como discípula, transgrediendo todo lo que era en ese momento lo éticamente correcto, la cultura. ¿Saben por qué amo tanto esta parte específica de este texto de Lucas? Porque me doy cuenta que yo no necesito un gobierno de turno, políticas de gobernantes que me posicionen como mujer en un lugar. Cuando yo entiendo, amadas, y esto ténganlo claro porque este movimiento feminista lucha por leyes y yo no digo que no hayan cosas que son reales y honestas, que están pidiendo de igualdad, no quiero que se confunda, sino que quiero que podamos depositar nuestra confianza en el que verdaderamente puede posicionarnos, en el que verdaderamente puede darnos derechos, en el que verdaderamente puede cuidarnos, que es Jesús. Que aquí vemos a un Jesús posicionando a María en una sociedad machista y diciendo, es mi discípula. Cuando nosotras, amadas, cuando nosotras buscamos afirmación, posicionamiento en el lugar correcto, ¿saben lo que sucede? Estamos seguras que no se nos va a quitar. Leyes van y vienen. Si yo pongo mi confianza y mi esperanza en el gobierno de turno, en lo que el político dijo, en la ley que va a salir para cuidarme, amadas, eso va y viene. Pero cuando Jesús, Él mismo, es el que me posiciona, Él mismo es el que me avala, el que me cubre,
Yo camino segura, yo camino confiada, porque sé que ese lugar no me lo dio un hombre, me lo dio mi amado Señor, nuestro amado Jesús, y eso trae tanta seguridad a nuestro corazón. Y fíjense que dice que esta María escogió la mejor parte y dice, y nadie se la va a quitar. Fíjense que esta vida de quebranto que empieza a cultivar María de Betania, porque lo vamos a seguir viendo en otros dos textos más, fíjense cómo ella, esta primera vez que aparece María en la escritura, Jesús está enseñando. Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro, y ella ¿qué hace? Está a los pies, escuchando, poniendo atención. Fíjense, la primera vez que vemos a María en la Biblia, está quebrantada. Está en una posición, como la Biblia establece lo que es la adoración, proskunete, que es la palabra en original griego, y es estar postrada, estar en una posición bajo. Pero esta posición baja que para el mundo y para el movimiento feminista es, no, ¿cómo tú vas a estar? No, 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 arriba, nosotras, empoderadas. Fíjense cómo Jesús nos muestra una mujer quebrantada, una mujer entendiendo bajo qué cobertura se tiene que poner, no teniendo problema en estar bajo, en estar... Y hace como 2 semanas atrás escuchaba de una persona que algo tan lindo, yo decía, y yo decía, wow, eso es, eso es. Y él decía, preocúpate siempre de estar ahí, quebrantado, abajo, tirado en el suelo, porque es la única forma de no caerse. Y claro, porque si tú estás siempre en el suelo, la única forma de no caerte es estar siempre en el suelo. Fíjense, si no queremos caernos, la única forma es pasar en el suelo. Es la única forma, ¿no es cierto? Porque cuando nos caemos, parados. Entonces, la única forma de que no nos caigamos es asegurarnos de pasar en el suelo, quebrantadas. Y fíjense cómo esta María de Betania empieza, y yo me imagino esto, y digo, María de Betania con su actitud, con su honra a Jesús, empieza a cautivar el corazón de Jesús, poco a poco. Porque fíjense que la segunda vez que María aparece en la escritura es en el libro de Juan, cuando Lázaro muere. Fíjense lo que dice Juan. Dice, esto aparece, voy a leer Juan 11:2 y luego me voy a saltar al 17. Dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso va a pasar después. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este es el contexto. Lázaro está enfermo y María con Marta dicen, necesitamos a Jesús en el asunto, y lo mandan a llamar. Y cuando lo mandan a llamar y llega la noticia a Jesús, Jesús no parte corriendo enseguida, sino que dice, tranquilos muchachos, esta enfermedad no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Y en el versículo 17, recién ahí aparece Jesús. Y dice, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, imagínense lo que se hace esperar. Y yo me imagino esto, digo, Marta y María diciendo nuestra única solución es Jesús, y Jesús se tarda, Jesús se toma un tiempo en llegar. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Marta y de María? Porque imagínense, cuando ustedes, no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes necesitan ayuda y llaman a una amiga, y esa amiga llega corriendo, que bien se siente uno, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esa amiga dice, me vas a tener que esperar porque estoy haciendo otras cosas? Uno siente que no es importante, ¿no es cierto? Uno dice, parece que no es tan importante, entonces por eso no vino corriendo. Yo empiezo a imaginarme en realidad, no lo dice la escritura, pero yo digo, ¿qué habrá sentido el corazón de Marta, María? ¿Se habrán ofendido? ¿Qué habrá pasado? Y luego nos habla la escritura de lo que pasó. Porque dice que cuando él llega a Betania, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía y salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjense, ambas saben que viene el maestro, pero miren la actitud. Marta sale corriendo a encontrarlo.
Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé si ven a través de esas palabras que estaba herida en su corazón. ¿No es cierto? Porque es un reclamo, ¿no es cierto? Le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también, y aquí como que la regla, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y Marta qué le dice? Le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque Marta es un tipo de mujer que sabe mucho de la escritura. Fíjense, yo sé, el yo sé, sabe, ella sabe. Marta es una mujer que conoce la palabra, pero le falta quebrantarse. Le falta esta otra parte que es la parte de la intimidad. Amadas, nosotras podemos conocer mucha palabra, pero si no tenemos la parte devocional, la parte de intimidad, toda esa palabra son solo letras en nuestra vida. Y fíjense lo que sigue pasando. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. O sea, Marta tenía revelación de Cristo. Pero mire lo que pasa. Habiendo dicho esto, Jesús fue y llamó a María, su hermana. Fíjense que cuando empezamos a tener esta vida de quebranto, esta vida de intimidad, no salimos corriendo inmediatamente ante situaciones difíciles. Aprendemos a esperar. Fíjense que María empieza a desarrollar paciencia. Ella también tenía tristeza por la muerte de su hermano, pero ¿qué hace María? Se queda y espera el ven de Jesús, porque dice que Jesús la llama diciéndole en secreto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, fíjense lo que dice, se levantó deprisa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estaba María? De nuevo la vemos, ¿dónde? En el suelo. Estaba sentada. No estaba de pie. Fíjense cómo es esta vida de quebranto de María. Estaba, en el principio vimos que Jesús estaba enseñando y ella toma una posición de discípula. Ahora está pasando un momento difícil y tiene la misma conducta, abajo, quebranto. Y miren lo que pasa. Cuando ella va deprisa, dice que se levanta deprisa y viene a él, dice Jesús, el versículo 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, fíjense, cuando Marta supo, salió corriendo que no lo dejó ni llegar a la casa. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, miren lo que pasa, se postra a sus pies. Eso dice Juan capítulo 17, estamos ahí en Juan 17. Dice, María, cuando lo ve, se postra. O sea, fíjense, cómo sigue desarrollando esta vida de qué, de quebranto, de humillación, de estar a los pies, de humillarse, o sea, no tiene problema, fíjense, esta mujer no tiene problema con estar a los pies de un hombre. No sé si lo logran ver. Y quiero que se entienda bien a dónde voy. Fíjense que no tiene problema con someterse y estar a los pies del lugar correcto. No siente que es menos por estar en los pies de un hombre, de Jesús. No siente que esto sea menor o que esto sea algo, un vejamen para ella. No. Fíjense cómo ella va entendiendo. Y dice que María cuando llega, al verle se postra a sus pies, y esto me llama mucho la atención. Fíjense lo que le dice. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
son exactamente las mismas palabras que utiliza Marta. Fíjense, cuando leíamos lo que Marta había dicho, en el versículo 21, más atrás, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando yo veo el versículo 32, María, cuando llega donde estaba Jesús, al verle, se postra diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son exactamente las mismas palabras, pero hay una gran diferencia. Marta le dice esas palabras a Jesús parada en el mismo nivel, de tú a tú. No sé si me dejo explicar. O sea, Marta sale corriendo y se topa con Jesús cara a cara, pero de pie, en una actitud no de humillación, no. Lo encara, le habla esto cara a cara. En cambio, María usa las mismas palabras. O sea, el dolor era el mismo de ambas. La incertidumbre era la misma. El pensar era el mismo, pero María lo dice desde otra posición. No está posicionada, empoderada cara a cara, sino lo dice desde una posición de quebranto. Y ahí sale la palabra que se postra. O sea, María dice lo mismo, pero desde otra posición, quebrantada, en humillación, postrada. Fíjense que esto agrada el corazón de Jesús, porque mire lo que continúa diciendo en el versículo 33. Dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No dice lo mismo de Marta. A Marta le empieza un diálogo medio teológico, ¿no es cierto? Dice, bueno, Martita, como eres media teóloga, te voy a hablar teológicamente. Pero con María usa otro lenguaje. Dice que se estremece. Y dice que esto, su espíritu se estremece y se conmueve. Y yo me preguntaba esto, ¿cuántas veces nosotras, viviendo situaciones difíciles, hemos tomado la actitud de María, teniendo un diálogo con Jesús, teniendo una comunicación con Jesús, pero desde el tú a tú, que da cierto tipo de resultado, cierto tipo de conversación, porque Jesús nunca nos va a dejar hablando sola. Jesús no dejó hablando sola a Marta, le habló en su lenguaje. Pero cuando ve a María, la actitud de María, con el mismo dolor que Marta, pero la ve en una posición de humillación, de decir, Señor, yo te reconozco, a pesar de esta situación difícil, yo me postro, me humillo, sigo siendo tu discípula, no me muevo de este lugar. Eso conmueve el corazón de Jesús. Y creo que ese es el camino que Dios nos muestra para ser mujeres llenas de poder y autoridad, mujeres que mueven el corazón de Dios. Ojo con esto, mujeres que mueven el corazón de Dios, amadas, es Dios. O sea, eso es poder. Eso es decir, wow, qué mujer más influyente que mueve el corazón de Dios, que conmueve el corazón de Dios. O sea, una actitud de quebranto, una actitud de humillación en los pies correctos, en el lugar correcto. Me posiciona en lugares de honra. Mueve el corazón de Dios y hace que Jesús se mueva. Porque luego de eso, cuando Él se estremece, dice dónde lo pusieron. Y le dicen, y lo llevan, y fíjense que ahí aparece. Le dijeron, Señor, ven. Él va y Jesús llora. O sea, no solo se conmueve en su espíritu, no solo se quebranta, sino que al ver esta situación, Jesús llora, se duele con María. Y no sé si alguna vez se han sentido que han vivido procesos solas, procesos en los que ustedes necesitan que alguien les seque las lágrimas, procesos en los que necesitan un abrazo verdadero y no siempre amigos o el esposo o el novio o el pastor o el líder está, porque a veces el Señor provoca escenarios donde ninguna de esas personas está. ¿Cuántas veces hemos recibido un abrazo de Jesús? Como Él secando nuestras lágrimas, cubriendo nuestro corazón. Pero aquí ya excede, porque dice que llora con Él, o sea, llora, o sea, a tal punto se conmueve que puede sentir lo que María siente. Entonces, fíjense, y ya lo demás es leyenda, ¿no es cierto? Lo demás sabemos
que él resucita a su hermano. Pero fíjense, esta María de Betania, cómo empieza a construir una relación con el Señor de quebranto. Partimos con esta visita que Jesús hace en un momento hermoso, lo reciben con comida, ella está a los pies como discípula escuchando, pero empiezan a suceder cosas y a María nadie la saca de ese lugar. Y fíjense que aquí Jesús es ungido en Betania. Esto aparece en el libro de Mateo y en el libro de Marco. Voy a leer Mateo. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Fíjense, esto sucede una semana antes de la muerte de nuestro amado Jesús. Esto que voy a leer a continuación pasa una semana antes que él se ha llevado a la cruz y se ha muerto. Porque hay algo que debemos aprender. La vida de quebranto provoca que seamos mujeres llenas de discernimiento. Algo que es clave, amadas, clave en esta época donde de acuerdo a Mateo 24 hay mucho engaño. Y dice que aún se va a engañar a los escogidos. La única forma de no ser engañados es conocer la verdad. Y no solo conocer la verdad, tener discernimiento de parte del Espíritu Santo para que cuando alguien se para frente a nosotras y nos habla incluso la palabra, podamos discernir el espíritu con el que está hablando esa palabra. Porque dice que se van a engañar incluso a los escogidos. Mateo 24 habla del fin de los tiempos. Y habla que una de las señales, lo dice 4 veces, que nadie los engañe. En el capítulo de Mateo 24. 4 veces se menciona que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Vendrán falsos cristos, falsos profetas. Y un falso Cristo, un falso profeta, es un hombre o una mujer ungido. A eso se refiere. Personas que están ungidas. Por eso yo también les digo y le abro mi corazón con esto, amadas. Todo lo que yo le he enseñado esta mañana, usted vaya a la Escritura y confirme y pídale al Espíritu Santo confirmación de lo que le estoy hablando. Nunca nos quedemos solo con lo que escuchamos. Vayamos a la intimidad. Señor, lo que escuché me hace sentido. Espíritu Santo, confírmame esta palabra. Espíritu Santo, muéstrame si lo que escuché es real. Viene de tu corazón, viene con tu espíritu. Amadas, debemos ser mujeres llenas de discernimiento. Las que somos casadas lo sabemos. Hay muchas cosas que nuestros esposos no ven, ¿no es cierto? Y que uno dice, pero ¿cómo no lo vio? Desde cosas simples como me pasó a mí la semana pasada. Mi esposo andaba buscando un termo para poner su café y me dice, José, ¿dónde está el termo? Yo digo, en la cocina, en el mueble donde están las tazas. Va, abre y no lo encuentra. Me dice, no está. Yo digo, amor, está ahí. Voy, abro y literal estaba ahí, se veía. Y yo dije, ay, no sé a cuántas le ha pasado eso. Porque el Señor nos dio ciertos dones y ciertos talentos. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Y creo que hay algo por lo cual debemos orar. La palabra del Señor dice, pide y se te dará. Lo que pasa es que a veces pedimos mal. Por eso no recibimos lo que de verdad necesitamos. Y si hay algo que yo les digo, amadas, que debemos pedir incesantemente al Señor en oración, es discernimiento. Poder ver lo que no se ve con los ojos naturales, para no ser engañadas y para que los nuestros tampoco sean engañados, para poder ver más allá de lo que se ve de forma natural, para poder discernir el corazón de las personas que nos rodean, las personas que rodean a los nuestros. Nosotros tenemos una hijita y mi esposo siempre, desde muy niña, le decía, hija, cuando venga un chico y le diga cosas bonitas al oído, porque usted sabe que la mujer se nos conquista por acá. El hombre se le conquista con los ojos, porque ellos son de mirar, pero a nosotras, las palabras, lo que entra por nuestro oído, eso es lo que cautiva nuestro corazón. ¿No es cierto que sí? Las palabras dulces, las palabras que nos abrazan. Y mi esposo siempre le decía, hija, cuando vengan a hablarte, tenemos una hija, es muy bonita, no porque sea mi hijita, pero es muy bonita, y ella estuvo 3 años viviendo en Argentina, de hecho ahora está en Argentina, y siempre le decía a mi esposo, hija, cuando venga un niño, discierne su corazón, pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que no ves, no le mires solo los ojos, la carita, cómo se viste, no, su corazón. Y era tan majadero mi esposo en decirle eso. Y bueno, y mi hija siempre eso lo recuerda, me dice, no, mi papá siempre me dice que mire el corazón, que discierna, que el Señor me muestre. Es importante. Muchas, y yo lo hablo en mi vida sin Cristo, fuimos engañadas por solo ver lo de afuera.
y luego uno termina sufriendo por no discernir. Entonces, fíjense la última vez que aparece María de Betania en la Escritura, que es en esta parte, y dice que faltaban 6 días antes de la Pascua, y viene Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Quiero detenerme acá. ¿Por qué es de tanto precio? No sé si ustedes conocen algo de la cultura judía, pero esto es muy hermoso. En la cultura judía, al hombre, y hablo en la época de Jesús, porque ustedes saben que la cultura judía de hoy día ha tenido mucha transformación, no es lo mismo que en la época de Jesús. Si bien hay cosas que se mantienen, hay otras que ya no. Pero en la época de Jesús, los hombres, desde muy pequeños, sus papás los criaban en esta cultura de decirle, hijo, va a llegar un momento en el que va a llegar tu esposa y vamos a tener que pagar una dote. Por ende, tú tienes que reunir recursos, y de muy chico a los hombres los enseñan a ahorrar. En el caso de las mujeres, desde muy pequeñas, les hablan de este perfume de nardo, porque recuerden que cuando ellas se casaban, las amigas de la novia en la etapa de preparación la ayudaban, y una de las cosas más hermosas es que en la noche de boda la mujer se bañaba con este perfume de nardo para estar bien presentada para su esposo. Es parte de la cultura judía. Entonces fíjense que este perfume no era de un día. Este perfume María, lo más probable es que hace muchos años lo venía comprando de gotita en gotita para el día de su boda. No lo dice la escritura, pero nosotros lo sabemos por la cultura judía, es así. Entonces fíjense que María, por supuesto que se proyectaba en casarse. Dijo, bueno, tendré mi perfume como todas las mujeres, como todas las doncellas ahí en Israel. Y fíjense que este perfume ya lo fue comprando gotita en gotita, porque así se compraba, de gotita en gotita, porque era muy caro. Y fíjense que esta María toma este perfume de nardo puro, como dice ahí la Biblia, de mucho precio, dice, y unge. ¿Qué parte ungiendo? Los pies de Jesús. O sea, ¿dónde vemos de nuevo a María? En los pies, en el suelo, en el piso, postrada. O sea, no era una vez que lo hizo. Vemos que era su vida. Era en ese lugar. Entendió algo María. Y dice, y le enjugó luego sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, ¿por qué este perfume no lo vendieron por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, todos lo sabemos. Y fíjense lo que dice Jesús en el versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener, mas a mí no siempre me van a tener. Y fíjense, Mateo 26, el versículo 13 dice así, de cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Fíjense cómo Jesús la posiciona como una mujer de influencia. Donde quiera que se hable del evangelio, donde quiera, esta mujer se va a hablar de ella. Entonces, fíjense en esto. Esta mujer no solo estaba a los pies como discípula, quebrantada, en el dolor permaneció en ese lugar, sino que una semana antes ella hace algo que se le hacía a los muertos, que era bañarlos con este perfume. O sea, María discierne el tiempo en el que Jesús iba a morir. Y no solo eso, al hacer este acto de dárselo a este hombre, algo que debería haberle dado a su esposo, ella en cierta manera nos está mostrando que Jesús sería ese esposo. Recuerden que en la cruz del Calvario lo que hace Jesús es pagar la dote. El precio de nuestra vida no fue como en esos años los israelitas daban tierras, animales. La dote de Jesús fue su vida. Su vida fue el precio que él pagó para tener una esposa. Y María lo que está haciendo, está profetizando en cierta manera lo que iba a suceder.
Entonces, fíjense cómo una vida de quebranto me hace así de entendida, así de sabia, así llena de poder y autoridad. Algo que en este sistema, en este mundo en el que nosotras vivimos, amadas, no se ve de esa forma. Eso se vería como una señal de ¿qué? De debilidad, que somos débiles, sometidas en un mal término, somos mujeres que no somos empoderadas. Fíjense cómo en el reino al cual usted y yo pertenecemos, las cosas no son como en este sistema. El poder en una mujer no está dado por lo que el sistema dice. No, tú tienes que ser profesional, tener tu título, ser jefa, llegar al liderazgo, y te llenan con cosas que a veces las creemos, porque pensamos que eso es. Y yo no digo que no está bien. Si podemos estudiar, estudiemos. Si podemos crecer, emprender, hagámoslo. Por supuesto que sí, pero nunca creamos que eso es lo que me da posición, porque eso no es. Dios podría quitarme el emprendimiento de la noche a la mañana. Dios podría quitarme la empresa de la noche a la mañana. Dios podría quitarme la belleza de la noche a la mañana. Tengo un accidente y me lo quita, porque va y viene. Hace poco veía una fotito de esta Miss venezolana que perdió una pierna, que era bellísima, que ahora es cristiana, creo. Yo decía, es que la belleza va y viene. O sea, el Señor, si quiere quitarme algo, me lo quita, no tiene problema. Cuando mi corazón cree que esas cosas son las que me dan un lugar, que esas son las cosas que me dan un poder, una influencia, y me equivoco, y a veces, amadas, traemos el mundo a la iglesia y creemos que de verdad eso es lo que nos posiciona. No, tengo muchos seguidores en las redes sociales y eso, wow, me da como algo aquí en el corazón de creer que yo soy algo por eso, siendo que la palabra a mí me muestra que yo soy posicionada, mi vida tiene influencia, se habla de una mujer por, imagínense, 2000 años seguimos hablando de esta mujer, solo porque cultivó una vida de quebranto a los pies de Jesús. No es otra cosa. Eso dice la Biblia. Y eso le dio poder, autoridad, discernimiento, valentía, porque imagínense, estaban todos ahí y ella romper el frasco de alabastro y empezar a enjugar a Jesús, eso es valentía. Irrumpió en un ambiente, o sea, una mujer valiente, osada, osada, o sea, tremenda, pero en el lugar correcto. Y hoy día, siendo 2 de noviembre del 2023, seguimos hablando de ello. Yo quiero dejar ese legado, amadas. No sé ustedes, pero yo quiero dejar ese legado. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, si es que Cristo no viene antes, me recuerden así, una mujer poderosa, pero poderosa porque aprendió que el quebranto, la humillación, en el lugar correcto, en los pies correctos, es lo que me da valor. Y eso quería compartir esta mañana, para que no seamos engañadas, para que no creamos que el poder viene de lo que hacemos, o de los logros que hemos conseguido, o de los títulos, sino que el poder mayor en la vida de una mujer viene de haber cultivado una vida a los pies de Jesús, humillándonos en su presencia, escuchando sus palabras, que las palabras de Jesús suenen más fuerte en nuestra vida que las palabras con las que nos etiqueta el mundo, porque muchas veces el mundo nos etiqueta con palabras, pero cuando yo paso tanto tiempo en la presencia de Dios, las palabras de Dios sobre mi vida toman un peso mayor y me determinan sus palabras, no lo que dijo un papá, una mamá, un profesor, no, porque a veces son palabras esas que dañan y muchas veces esas palabras nos marcan. Pero aquí María tenía tan claro quién era el que la posicionaba, quién era el que guardaba su vida, quién era el que la defendía, porque aquí en esta última parte vemos a Jesús defendiéndola de otro hombre, de Judas, que la estaba enjuiciando por lo que hizo, y Jesús sale a su defensa. No necesitó una ley, necesitó al Rey de Reyes defendiendo su vida. Y eso es lo que nosotras necesitamos, amadas, aprender a caminar en la confianza, que si desarrollamos una vida en intimidad, quebrantada en su presencia, vamos a estar guardadas, seguras, alguien nos va a defender siempre, no vamos a vivir con temor, porque sabemos que alguien nos cubre. Y nuestra vida como mujeres poderosas, como es esta comunidad, mujeres power,
pero power porque han entendido de dónde viene ese poder. Viene del Rey de Reyes, Señor de señores, viene de Jesús. De ahí viene ese poder. Y quiero orar para bendecir sus vidas, quiero orar para que esta palabra también sea una verdad en nuestra vida y venga a afirmar también quizás ciertas áreas de nosotras. Y no sé si puedo orar, Deborita, ¿puedo orar? Sí, buenísimo. Quiero poder orar y bendecir sus vidas. Papá, en esta mañana te doy tantas gracias por la oportunidad que me das de estar con estas mujeres poderosas en ti, Señor. Lo que yo veo en cada una de ellas, Señor, es que son mujeres que reconocen en humildad que necesitan de ti, Señor, que reconocen que todo lo que tienen es gracias a ti. Señor, y en esta mañana hacemos un compromiso, Señor, de guardarnos para ti, de tenerte en primer lugar, de desarrollar una vida en intimidad, en quebranto, de que cuando tengamos alguna situación, lo primero que hagamos sea quebrantarnos en tu presencia, apartar tiempos para oírte desde la posición de postradas, como María de Betania. Señor, danos entendimiento para que no seamos confundidas. Creo que estamos en un mundo, en un sistema donde hay tantas cosas que llaman nuestra atención, hay tantas cosas que cautivan nuestra atención, hay tantas cosas que a veces creemos que son las que nos dan un valor. Estamos en una era donde las redes sociales son tan importantes y muchas veces, Señor, confundidas, hemos creído que eso es lo que nos da valor, creyendo que por tener quizás una influencia en redes sociales, Señor, puede eso posicionarnos en un lugar, creyendo que quizás un trabajo, una profesión, un liderazgo en algún lugar, Señor, y hemos sido confundidas y todas esas son cosas que van y vienen. Señor, son cosas que van y vienen, pero lo único que se va a mantener hasta el fin es tu presencia en nosotras, Señor. Tu presencia es la que hace que nuestra vida sea valiosa. Eres tú en nosotras lo que le da a nuestra vida valor. Eres tú en nosotras, Señor, lo que le da valor a nuestra vida, lo que le da a nuestra vida sabiduría. Señor, queremos aprender de este ejemplo que tú nos dejaste en tu palabra acerca de María de Betania. Queremos ser esa María de la que habla Lucas, que estaba a tus pies escuchando tu palabra. Señor, nos comprometemos a tener tiempos donde lo único que nos importe sea estar a tus pies escuchando tu palabra, Señor. Sé que tenemos vidas ajetreadas, yo lo sé, porque todas nos pasan. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a sacar tiempos para poder estar a solas contigo, escuchándote. Que cada vez que vivamos situaciones difíciles, María vivió la muerte de su hermano, que no vayamos a ti con reclamos ni reproches, sino que te abramos nuestro corazón con sinceridad, porque eso es lo que hizo María. Le dijo a Jesús lo que sentía, no mintió. Ella pensaba algo y le dijo, Señor, si tú hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto, lo pensaba. Y fue sincera y honesta en abrirle su corazón a Jesús, pero se lo abrió desde una posición de humildad, de quebranto. Señor, queremos ser sinceras y en nuestras oraciones contigo poder abrirte nuestro corazón. Y siento mucho esto de orarlo. Muchas veces nos callamos cosas para no mostrar debilidad, porque muchas veces tenemos que sostener una familia, hijos, incluso al mismo esposo a veces. Y a veces tenemos que mostrar una valentía y mostrar una cara, pero con Jesús no es necesario que lo hagas. Con Jesús no es necesario que ocultemos cosas. Jesús quiere escuchar tu corazón con sinceridad. Ábrele tu corazón al Señor en intimidad y dile lo que te pasa. Dile las cosas que te cuestan. Seamos honestas. Él no nos va a rechazar. Él va a escucharnos atentamente y va a dar respuesta a nuestras oraciones. Si hay cosas que te cuestan, hay cosas que tú dices, yo soy débil en esto me cuesta. Señor, lucho con esto. Abrámosle nuestro corazón al que sabemos que cubre nuestro corazón y que lo cuida. Enséñanos, Señor, a través de la vida de María de Betania, a ser una mujer de influencia, a ser mujeres que trascienden, pero de la forma correcta. Señor, queremos ser mujeres entendidas y sabias
que disciernen las temporadas, como María de Betania, que se anticipó a lo que iba a pasar una semana después. Señor, queremos ser ese tipo de mujeres que ven antes de tiempo lo que va a suceder, porque cuando vemos antes de tiempo lo que va a suceder, nos podemos preparar mucho mejor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que están conectadas mujeres y luego van a ver esta transmisión, mujeres que Dios las está llamando para prepararse antes de tiempo, para preparar hijos antes de tiempo, para preparar una generación antes de tiempo, porque el Rey viene y está a las puertas y necesitan mujeres entendidas en los tiempos, mujeres quebrantadas que disciernan los tiempos para que enseñen a otros, como lo dice el libro de Daniel, el capítulo 12, que en los últimos tiempos se levantará una generación de entendidos que van a enseñar justicia. Y yo declaro eso en el nombre de Jesús. En este Zoom, mujeres que son llamadas a enseñar justicia. Señor, gracias te doy por esta mañana, por este tiempo. Señor, porque sé que esta palabra, Señor, no volverá vacía y cumplirá el propósito por la cual tú la estás enviando, Señor, en un tiempo donde estamos tan afanadas haciendo, produciendo, porque eso es lo que el sistema nos enseña. Produce, 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 porque eso es éxito, eso es estar bien. Tú nos llamas en esta mañana, Señor, a dejar de producir en lo natural para empezar a producir en lo íntimo. Para algunos es pérdida de tiempo, pero ¿cómo vas a apartar una hora para orar, para estar a solas con el Señor? Pero cuando apartamos una hora para estar con el Señor, las otras 23 que nos quedan del día son mucho más productivas. Señor, yo te doy gracias porque sé que estás hablando a cada una de las que estamos acá, Señor. Sé que estás hablando para algunas antes de tiempo, para algunas a tiempo y quizás para otras fuera de tiempo, pero tu palabra siempre nos llama y nos vuelve a ti, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana y bendigo y honro la vida de cada una de las tremendas mujeres que me permite, Señor, en esta mañana conocer, quizás a través de una cámara, Señor, pero nos une el mismo amor, el amor por ti. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Gracias, José. Impresionante. Quiero contarles que cuando la conocí a José en Córdoba, en Argentina, una cosa que me impactó de ella era que estaba rodeada de mujeres, de hecho, el otro día te escribí y le digo, mándame algo tuyo porque no te conozco de nada, pero me impresionó tanto que todas las mujeres hablaban muy bien de ella. Por eso dije, la tengo que escuchar porque digo, si todas hablan bien de ella es porque algo está diciendo. Así que, mira, afirmo lo que todas dicen, impresionante, podría seguir escuchándote porque me encantó. Creo que todas están de acuerdo, chicas. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiere decirle algo a José. Fue tremendo, la verdad. Y si no, cerramos acá, que son y 35, y nos veremos en la próxima reunión. Pero gracias infinitas. No es una despedida porque te queremos volver a tener en Power, eso está clarísimo. Y bueno, nada, gracias. ¿Alguien quiere Gracias decir a ti, Débora. No, gracias, en serio. Te sentaría en la mesa de mi casa todo. Por eso tenés el programa de radio, porque es para escucharte de verdad. Divina. Bueno, chicas, ¿alguien quiere decir algo? Ahí ponen gracias en el grupo, están poniendo ahí en el chat gracias. Gracias, en serio, gracias. Y si no, cerramos acá. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo? Saludamos. Bueno, gracias, José. Gracias, chicas, por estar un día más, un jueves más. Recuerden que la próxima reunión es con Jessie Velar, que va a estar con nosotras el miércoles por la tarde, 9 horas de España, 5 horas de Argentina. Besos a todas, las amamos y gracias. Chao. Chao, chao.